de barba y demás. Uy, no. Bienvenidos todos. Gracias al Señor por este tiempo y porque Él es el que nos ha sustentado, los que nos ha dado, como decía el video, la salvación y sobre todo el tener una familia aquí en la colina. Bienvenidos. Y pensaba que al comienzo, pues en esta semana, de que somos la iglesia de comienzo de siglo. Aunque iniciamos 1998, somos la iglesia de comienzos de siglo. Vivimos el cambio del milenio. Por eso hoy he titulado la reflexión Templos siglo XXI. Porque somos eso, la iglesia del Señor en el siglo XXI. Vamos a ver cómo esta imagen nos debe animar. Porque a veces con el tiempo, con las rutinas que son importantes, como que nuestra misión, nuestra tarea, la bendición de ser templos del siglo XXI, pues como que a veces se puede disipar un poco. Hoy vamos a recordar eso. Voy a contar varias historias no de personas aquí en la iglesia, que hay muchas historias, porque pues algunas están aquí presentes y no queremos pues exponerlas o decir que hay unos miembros favoritos u otros, pero hay muchas historias durante estos 25 años que han mostrado la fidelidad del Señor. Templos del siglo XXI. Cuando se empezó a hablar de templos siglos atrás, en el Antiguo Testamento, a David se le comisionó iniciar todo esto, realmente lo construyó su hijo Salomón. Fue en aquel entonces la construcción más importante que ha existido. No solamente porque la grandeza, la majestuosidad de este templo, probablemente haya construcciones más grandes, sino por lo que implicaba. Era la primera construcción que ha existido en la humanidad donde Dios elegía estar presente. Eso no se compara con nada en el universo. Dios escogía estar presente en un lugar. Eso hace que no haya ahora construcción como esta. La gente en aquel entonces, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, tenían una relación con Dios tal vez un poco diferente. El mismo Dios, pero una relación mediada con muchos obstáculos. Qué bueno que nosotros somos la generación del nuevo pacto y que cada día que despertamos podemos estar en la presencia de Dios. Cada día. Eso no era algo usual en la historia de la humanidad. No era así. Qué bueno saber que podemos despertar, llevar nuestras peticiones, nuestras cosas al Señor y saber que Él nos escucha y que nos responde. Aunque pasemos tiempos difíciles, como toda familia pasa tiempos difíciles, podemos tener certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es algo sin igual. Pero la gente en el antiguo pacto no vivía así. La gente en el antiguo pacto no vivía así. El pecado era un asunto sin resolver. Había sacrificios que de alguna forma nos acercaban al Señor, pero el problema del pecado del corazón del hombre aún no había sido resuelto. Siempre había ese pecado que nos separaba de la presencia de Dios, imposible de penetrar. Dios sí se manifestaba, pero como vemos en la historia del Antiguo Testamento, ocasionalmente, de pronto allí como una zarza ardiendo, ¿recuerdan esa? Como una columna o como una nube de humo. Quizás descendía ocasionalmente en el monte Carmelo, pero nunca sabías, el pueblo de Dios en aquel entonces nunca sabía cuándo Dios iba a aparecer. Nunca sabía cuánto era el momento adecuado para poder acercarse a Él.
Muchos, yo pensaba esto, muchos creyeron toda su vida, siguieron una ley toda su vida, pero no pudieron estar en su presencia. Tremendo. Solamente llegaron a la presencia aquel pueblo creyente de aquel entonces, solamente después de la muerte. Hasta que Dios le habló a un rey, al rey David. Quiero que me construyas una casa. David reunió los fondos, Salomón lo construyó y el edificio fue construido y fue dedicado. Cuando el Señor estaba ya para entrar en esta edificación, Segunda de Crónicas muestra algo revolucionario en la historia del ser humano con nuestro Dios. Segunda de Crónicas 7:15 dice: mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Maravilloso. No alcanzamos a percibir que la promesa de Dios para ese pueblo, por siglos caminando, buscando esa presencia, dice: atentos mis oídos y las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Algo nunca había ocurrido. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Les confieso que es uno de los pasajes que a mí personalmente de todo el Antiguo Testamento me conmueven más. Por primera vez Dios unió su presencia física en un sitio físico, en un lugar físico, con su pueblo. Por primera vez. Por primera vez el pueblo de Dios podía ir a un lugar y sabían que de alguna forma se encontrarían con el Señor en ese lugar. Que en ese lugar escucharía sus oraciones. Un hermoso edificio, pero más que un hermoso edificio, era la conexión entre el cielo y la tierra. Por primera vez en la historia judía, todos podían ir a ese lugar y saber que Dios estaba allí. El templo, algunos dirán, pero el templo se ha ido. El templo ha sido destruido, se ha reconstruido y otra vez ha sido destruido. El edificio del templo ya no existe, pero el principio del templo permanece. El edificio del templo ya no existe, pero el principio del templo permanece. Hoy, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, con un nuevo pacto, hay una nueva forma de relacionarnos con Dios. Pero sigue existiendo una conexión entre el cielo y la tierra. Segunda de Corintios 6:16, el apóstol Pablo enfatiza algo que nosotros a veces no tenemos tan presente y descuidamos un poco. Y quiero en esta celebración de 25 años recordar que somos los templos del siglo XXI. Segunda Corintios 6:16 dice: ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Estaba reprendiendo a una iglesia que no tenía estaba desviándose. Porque, ¿qué dice? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Mire, esto lo tenemos que repetir en voz alta. Hoy, a ver, digamos: nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por tanto, el Señor añade y sigue. Tremenda revelación divina que cambiará la historia de la humanidad. Nuestra historia la ha transformado para que tú y yo seamos esa edificación viviente por la presencia del Señor. Dios une su presencia permanentemente y está llamando a nosotros a reflejar esa presencia al mundo. El Nuevo Testamento, el pacto por la obra de Jesús, es un pacto, como dice el autor de Hebreos, mejor pacto. Es un pacto mejorado. ¿Por qué? Hoy voy a mencionar solamente 3 elementos. Porque en primer lugar, antes había solo un templo, grandotote y todo, pero solo había un templo. Hoy hay millones de templos en todo el mundo. Antes solo había uno. Hoy tenemos millones de templos en todas partes. En segundo lugar, el templo estaba fijo en un lugar. Si uno quería estar en el templo, tenía que ir allá, a Jerusalén. Tenía que ir allá. Estaba determinado. No, ahí era fijo. Era impresionante, era muy visible en la ciudad de Jerusalén. No se podía esconder, pero ahí estaba. Hoy tenemos, por ese regalo del Señor, templos móviles, templos que se desplazan hacia donde el Señor en su voluntad nos permite hacerlo. Si quieres encontrar un templo, pues el mismo templo puede ir a tu presencia para predicar el evangelio a toda criatura viviente. En tercer lugar, el templo tenía un diseño maravilloso, era muy lindo. Fue hecho con todos unos elementos estéticos maravillosos, pero había solo un diseño de templo. Hoy hay muchos diseños de templo. Mire, diseño, bueno. Es el momento que en casa aquí nos podemos decir unos al otro, mírense uno al otro y dice, wow, qué templo del siglo XXI eres. A ver, uy, templo, wow, cada uno diferente. Claro, el templo actual es poderoso, es grande, es bello, no solamente por lo que ahí se ve, sino por la presencia de aquel que está dentro del templo. Los templos, el templo que el Señor construyó, lo hizo con 4 propósitos. Hoy voy a contar 5 historias, pero 4 propósitos. El templo está, y el templo era en aquel entonces, era el lugar visible. O sea, uno se acercaba a Jerusalén y no había forma de decir, y oiga, ¿y por allá dónde queda el templo? No, era un lugar visible. Quiero contarles la primera historia. Siguiente. Esta. Visité a un amigo que me invitó a predicar en una iglesia. Al final del servicio me dijo, voy a presentarles al miembro favorito de mi iglesia. Yo dije, bueno, pues eso no está bien para un pastor, que tenga un miembro favorito. Jonathan es el miembro favorito de esa iglesia. En aquel entonces, un niño de 12 años con síndrome de Down. En una cultura donde, como en el día de hoy hay países que se llaman civilizados, y todas las mujeres embarazadas les hacen pruebas durante su embarazo para saber cómo va ese embarazo.
Por política de salud, en los países más civilizados del mundo de hoy, 98% de los niños que vienen con dificultad son abortados, son matados. Gracias a Dios por padres que deciden otra cosa. Y Jonathan tiene eso que tienen los niños con síndrome Down, que son tan amorosos. Yo estaba ahí con el pastor y se para el peladito, viene como desde el fondo de la iglesia corriendo con su osito y salta y le da tremendo abrazo al pastor. Ahora entiendo por qué es el miembro favorito. Pero uno dice, bueno, y una persona como esta, ¿cómo puede ser templo del Dios viviente? Quiero contarles porque esa no es la principal historia. Y el pastor me contaba, y la familia de este niño contaba lo siguiente. Un día sus profesoras lo sacaron al centro de la ciudad con otros niños con discapacidades, porque a los niños a ellos les enseñan a cómo comportarse en la ciudad. Tener cuidado las señales, los semáforos, cómo cruzar las calles, cómo comprar, forma parte de eso. Y estaban como algo así como en la Plaza Bolívar. Estaban ahí, estaban descansando un poco, cuando Jonathan se para y empieza a cantar. En el patio de mi casa hay un árbol maravilloso, un árbol que tiene 100 años de edad. Es un árbol maravilloso. Las profesoras dijeron, ¿y este qué le pasó? Se acerca una mujer con lágrimas en los ojos y le dice a los maestros, gracias. Gracias, ¿por qué? Gracias. Esta dama dijo, yo llevo deprimida 5 años. Hoy salí de mi casa, dispuesta a quitarme la vida, a subirme al edificio más alto de esta ciudad y a tirarme. Y al salir de mi casa dije, si tú eres Dios y quieres que siga viviendo, quiero escuchar la canción favorita de mi infancia. Yo tengo un árbol de 100 años en el patio de mi casa. Y acabo de escuchar esa canción. Profesoras cristianas oraron con ella y aceptó al Señor ahí mismo. Y ella preguntó a las profesoras, ¿y por qué cantaron ahí? No, nosotros no. Le preguntaron a Jonathan más tarde, cuando ya estaba en casa, Jonathan, ¿dónde escuchaste esa canción? Y Jonathan dice, ¿cuál canción? No, yo no me acuerdo de esa canción. Porque hay que ser un templo de Dios, es un templo visible. El versículo que nos ha acompañado 25 años, el pasaje que nos ha acompañado Mateo 5, ¿cierto? 14, 15, nos ha acompañado, lo hemos hecho de muchas formas. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una, ¿qué? Colina. No puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.
Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El templo es un lugar visible, pero últimamente los cristianos nos estamos convirtiendo no en templos visibles, sino en submarinos. Que cada 8 días sale el periscopio por ahí y empieza a mirar qué hay por acá. Y después del servicio nos escondemos. Un templo implica que es algo visible. No se necesita mucha teología para entender esto, pero hay que hacerlo. Gracias a Dios por esos templos visibles de esta comunidad por 25 años. Gracias. El templo también lo sabe en cualquier cultura, no es patrimonio del cristianismo. El templo era una casa de oración. Los templos son casa de oración, ¿o no? Por eso el Señor Jesús, de las pocas veces que le saltaron el bloque, ¿se acuerdan allá en Lucas 19:46? Cuando se volvió un mercado esto y de todo menos orando. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El templo era la presencia de Dios. El templo no tenía sentido sin la presencia de Dios. El templo estaba ahí. Aun cuando terminaron el templo no era algo glorioso en la construcción del templo por el rey Salomón. Era una cosa bonita, pero no era glorioso. Fue glorioso porque Dios lo llenó. El exterior del hombre, de la mujer, del creyente, por muy bonito que seamos, no hace las transformaciones. Dios no responde a nuestra perfección. Gracias a Dios, porque no lo somos. Dios no responde a nuestra perfección. Dios responde a nuestra oración. Dios no responde porque seamos perfectos. Dios responde porque oramos. Y quiero presentarles a una amiga, Mónica. Bueno, primero antes de Mónica, pásame Mónica, pero primero. Eso. Ella es de la costa. Una chica bella, esta es foto de su grado. Ella es costeña. Creció en una familia muy pudiente, donde nada de cristianismo, nada de Dios, ni esas cosas. Pero algunas amigas de su vecindario le presentaron al Señor y ella lo aceptó, siendo una chica que no, este es el caso, ella no fue porque es que le faltaba algo, porque no tenía, su familia estaba bien, sus padres bien, pero tenía un vacío en su corazón que alguien, uno de esos templos maravillosos, le presentó al Señor y ella aceptó al Señor. En un colegio súper elegante allá en la ciudad, allá en Barranquilla, súper elegante, donde allí cero religión y cero cosas de oración. Pero en ese colegio había como pasa en todo colegio y también en los colegios, habían algunos muchachos medio matones, mala gente, con problemas de droga. ¿Sabe qué hizo Mónica?
dijo, si esto es cristianismo es cierto y esto de la oración, hoy escogí personajes, espero que se den cuenta, jóvenes particularmente. Ella dijo, voy a hacer un listado de los 10 tipos más malosos del colegio. Los más caspas, drogadictos, los más caspas. Y voy a empezar a orar uno por uno, a ver qué hace Dios en la vida de esos. Y empezó por uno que se llama Néstor. No, Néstor, no. Pero se llama, él era el peor, y ella oraba, solita. Y ella cuenta después, porque después me presentó a Néstor, decía, yo cuando lo veía pasar con esa mala cara, decía ella, me gusta a veces como los jóvenes expresan, dice, yo le mandaba un bazucazo de oración. Yo no sé cómo sea eso, pero ya. Y el tipo apenas, ¿no? Después, hablando con Néstor, dijo que como 3 meses después empezó a sucederle cosas raras. Empezó a levantarse por la mañana y decir, ay, gracias a Dios. Y el tipo decía, ¿cómo que gracias a Dios? Llegaba al colegio y decía, no hacía sino ver cruces por todo lado. ¿Qué está pasando? Empezaba a pensar, cuando se ponía ahí a planear a cuál le vamos a cascar en el día de hoy, le parecía no la imagen de la persona que le iban a pegar, sino una imagen de Jesús que había visto en una película. El tipo dijo, no, me estoy volviendo loco, me estoy metiendo demasiado. Un día se levantó y el tipo estaba desesperado. Y Néstor llegó y le dijo, si existes, Jesús, voy a orar y quiero ver tu respuesta. Nunca dijo rezar. Yo no sé por qué se le ocurrió eso. Dijo, si eres de verdad, hazme vomitar. Yo después le preguntaba, oiga, ¿por qué no pidió plata o otra cosa? Pero hazme vomitar. Ay, el Señor es fiel a su oración. No terminó de responder cuando corra al baño a vomitar. El tipo no tenía nada. Y vomite, porque el Señor es abundante en misericordia. Y hasta que el tipo ya después de 4 horas estaba ya que se desmayaba, dijo, está bien, si realmente existes, quítame el vómito. ¡Pum! Dejó de vomitar. Y se unió a Mónica. Y los dos empezaron a orar por el segundo matón. Y así, cuando ella se graduó, ya 6 de la lista de 10 se habían convertido. Orar es muy poderoso, muy poderoso. Como esto de la oración es tan importante, les tengo una segunda historia. La historia de Nasal. Él es ciudadano indio, es indio. Lo conocí, es uno de los pastores, hace años ya que estuve al sur de la India, en Bangalore. Él es pastor y contó su historia. 2 misioneros jóvenes de 22 años fueron a vivir en la ciudad de Bangalore como a hacer su práctica al terminar el seminario en los Estados Unidos. Fueron y allá hay bastante, el Islam ha crecido, hay bastante represión y todo esto. Empezaron a decir, bueno, ¿qué hacemos aquí?
Y los muchachos dijeron, bueno, empecemos en casa a alabar al Señor y a orar y todo eso, pero calladitos, calladitos. Y empezaron a orar y venían otros jóvenes y ellos fueron a enseñar inglés a personas que uno de los idiomas principales en India es el inglés, pero no todos lo hablan. Entonces fueron allí y empezaron a recoger gente allí. Y el apartamento se fue llenando. Cada reunión que tenían se llenaba ese apartamento. Y un día uno de esos muchachos dijo, bueno, hasta aquí se acabó el silencio. Vamos a cantar a todo pulmón aquí. Y cada vez que nos reunamos, así venga la policía, lo que sea, pero a todo pulmón. Y empezaron en varios días, semanas, cuando de pronto una señora, abren los pelados, abren una señora. Sí, señora, bueno, oiga, yo estoy escuchando eso ya desde varias semanas, soy la vecina de aquí y les escucho, les entiendo lo que están diciendo. Ustedes están hablando y cantando a ese tal Jesús que ustedes cantan. Sí, señora, disculpe que la estemos... No. Yo vengo a ver si pueden orar por mi hijo de 16 años, Nazal. Él trabajaba en construcción, le cayó una pared encima y le aplastó, literalmente le aplastó las piernas. Y los médicos dijeron que no podía volver a caminar. Le pedí al masal del Islam que orara y no pasó nada. Le pregunté al sacerdote budista cercano si podía hacer algo. Hizo y oró y no cambió. ¿Podrían ustedes orar y decirle a ese Jesús que ayude a mi hijo? Después los muchachos, yo les preguntaba, decían, ¿pero por qué? Porque dieron su testimonio en el seminario donde yo estudié. Pues, ellos dijeron, sí, traiga a su hijo. Yo les dije, oye, ¿ustedes por qué no fueron allá? Yo les dije, no, sí, traiga a su hijo. Y bueno, llegó la señora y con camilla y ya, pelado. Y oraron. Porque ser templo es orar en todo tiempo y en todo lugar. Y Nazal en 6 meses se recuperó. Ya está mucho más mayor. Este es. Por agradecimiento al Señor, se convirtió en pastor y es líder de una congregación. Los templos son casa de oración. No se nos olvide. No se nos olvide. Los templos son algo visible que irradia la luz, no nuestra, la del Señor. Los templos son casa de oración. En estos 25 años, cuántas maravillas hemos visto. Porque muchos de ustedes fielmente han orado. Porque ser templo es ser casa de oración. Pero también ser templo es un lugar santo. Santo. Salmo 11:4 y muchos salmos hablan de la santidad de Dios y de la santidad del templo. Dice, el Señor está en su, ¿qué? Santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. Los templos en cualquier religión, no la cristiana, en cualquier religión son lugares santos.
Y resulta que la santidad, como dicen ahora, pasó de moda. O como me decía una persona, no, pues es que Juan, es que ser santo en el día de hoy, de pronto, cuando no existía la televisión, internet, cuando en esa época, pues, ¿qué más hacía uno? Orar ¿no? Pero no ha visto, Juan, lo podrida que está la sociedad. A ver, toda religión cree en la santidad. Toda. Pero la santidad del cristiano es diferente. ¿Sabían? Muy diferente, por un pequeño detalle teológico. En todas las religiones, la práctica religiosa es como una escalera de conductas que yo tengo que hacer para llegar al cielo, para obtener el perdón de Dios. Es toda una escalera para llegar. La única que es diferente es el cristianismo, que Dios bajó la escalera para hacerte a ti y a mí santos. No es por nuestros esfuerzos, no es porque Dios está presente en sus templos. No hay excusa. No es que yo todavía no sé, como algunos me dicen, no, algún día yo ya llegaré. ¿Algún día cuándo? Porque parece que la santidad es cuando ya... No, este mundo me parece muy especial. El ministerio del Señor Jesús. ¿Cómo empezó el ministerio del Señor Jesús? En un bautismo, ¿cierto? Cuando fue bautizado. Ahí empezó. Ahí no había hecho mucho. Y se abrieron los cielos. ¿Y qué voz escuchó? La del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todavía no había empezado a sanar, resucitar, ni la cruz, nada de eso. Porque la santidad, a ver, quedémonos con esto, la santidad no puede ser perfeccionada, la santidad necesita ser reflejada. Reflejada. Otra historia, no tengo la foto, la tenía pero el computador se dañó y ahí quedó la foto. En China, el pastor Chen, la mitad de los chinos son Chen, no sé si han dado cuenta, Chen o Chan, todos son Chen o Chan. El pastor Chen lo conocí a sus 96 años, ya pasó a la presencia del Señor. Y bueno, dije, este viejito, ¿qué tal? ¿Por qué no lo presentaron? Tremendo testimonio. En China todavía hay bastante represión, pero hace 30 años, mucho más. El pastor Chen tenía una de las iglesias de estas que se reúnen en secreto y todo eso, pero fue apresado por el evangelio. Fue llevado a una cárcel y por ser cristiano en esa cárcel lo trataban peor. Así como Jesús con asesinos, con todo eso, lo metieron en una celda. Él decía que era como de 2 por 2, con 20 personas. Yo no sé cómo uno puede estar en una celda con 20 personas. No salían. Él estuvo así por 6 meses y oraba, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. 6 meses preso, en una celda. Creo que lo sacaban 10 minutos para que me los diera el sol. Un día, el Señor escuchó su oración y vino el director de ese pabellón, le dijo, Señor Chen, va a salir de aquí, todos los días lo voy a sacar porque ahora tiene una nueva función. Chen dijo, ahora sí, tengo un nuevo... El Señor responde, vamos a ir a su nuevo sitio. Lo llevaron en la prisión a un sitio
que ninguno de nosotros queremos estar. Lo llevaron al pozo séptico de él. Dijeron, su tarea desde que llega aquí hasta que salga de noche es coger este palito y caminar por todo este pozo séptico, revolviendo lo que sabemos para que no se tapen los ductos. Eso es extremo. Eso es extremo. El pastor Chen decía, Señor, ¿qué pasó? Señor. Pero 2 días después de estar ahí, algo ocurrió en él. Le invadió una paz y una tranquilidad que empezó a anhelar llegar ahí. Y dijo, Señor, gracias, porque en medio de esto estoy solo y puedo alabarte. Cuentan algunos guardias que a veces se acercaban y pasaban y decían, cambiaba el olor del lugar y olía a campo. Porque no es la contaminación de afuera lo que nos hace santos, es la presencia del único que santifica. No tenemos excusas. La santidad no es una tarea de perfeccionarse, es una tarea de reflejar la gloria de Dios. Los templos, por último, son lugares donde ocurren milagros. Ocurren milagros. Aquí hemos visto durante esos 25 años milagros, sí. No solamente aquí dentro, aquí en las paredes, sino... Pero el templo es un lugar de milagros. El Señor me ha permitido desde el comienzo de mi vida cristiana, por alguna razón, viajar por asuntos ministeriales. Les voy a contar una experiencia, ya la había contado aquí, que a mí me transformó mi vida y pues yo creo que una de las razones por las cuales estoy aquí es por esa experiencia. Me invitaron a un congreso misionero fuera del país, en la ciudad de Sao Paulo, el congreso de Comibam, para ver de las misiones y todo eso. Y estábamos en un momento, en una reunión con un grupo como de unas 100 personas, porque nos dividieron por grupo. Era un congreso de mucha gente, como 5,000, un auditorio gigante, pero nos dividieron en grupos como de 100. Y estaba el pastor brasileño de tal cosa, y pues sabía que venía de Colombia, no sé, por alguna. Y entonces, listo, vamos a orar aquí y tal, y vamos a orar por los enfermos. Y el tipo echó su buena prédica, ¿no? Y dijo, listo, y ahora para orar, el hermano que viene de Colombia, venga acá. Yo tenía 22 años. Venga acá. Ay, me contaron que el hermano es médico. Y ella dice, ¿cómo se llama el hermano? Juan Carlos. Aquí el hermano Juan, lo dejo aquí, va a orar por ustedes y el tipo se me va. Y me deja con 100 ahí. Estaba el intérprete. Y ahora menos mal algo había visto en la iglesia. Entonces, bueno, que levante la mano a los que están enfermos. Los 90, decía el 98. Ay, Señor. Yo sudaba. Además del calor, sudaba. Entonces, no, que es que hay una viejita que está muy enferma. Empiece por ella. Y me pasan la viejita aquí al frente. Hermana, ¿no?
hermana, ¿qué enfermedad tiene? Y la viejita estaba en una silla de ruedas y dice, es que yo tengo una artrosis de cadera, que me ha causado que mis piernas se retraigan y no puedo caminar. ¿Usted podía orar por mí? Yo decía, Señor, ¿no pudimos empezar por un dolor de cabeza? Pero hay que hacerle. Imagínense, ¿qué hacía yo? Bueno, oremos. Ya. Entonces, oramos. Miren, eso cambió mi vida. No me pregunten qué pasó, porque eso nunca sabe uno qué pasó. Y créame que yo no conocía, ni nadie le pagó, como dicen por ahí. La viejita se paró. Se paró. Y dijo, no, yo antes de quedar en sillas cojeaba. Yo le dije, bueno, pues tampoco pida que, pues todo, ¿no? Se la arregle, pues todo. A ver, camine. La viejita no cogió. Los templos son lugar de milagros. Son lugar de milagros. Bendita gracia que durante estos 25 años yo he visto muchas veces el milagro más grande que tú y yo podamos presenciar. ¿Cuál es? La salvación. Amén. Más duro. La salvación. Eso. La salvación es el milagro más grande que pueda ocurrir. Y gracias al Señor que cada día tú y yo tenemos el privilegio de ver tremendo milagro. Y otros también. Queridos, tenemos el desafío para próximos 25 años. O 30, bueno, no sé, hasta que el Señor regrese. No sé si vamos a estar para otra. Pero mientras estemos reunidos, recordemos que tú y yo somos los templos del siglo XXI. En los templos ocurre 4 cosas. Repasemos. Primero, los templos son visibles, que se vea, papito, mamita, que se vea. El segundo, son lugares de oración. Donde vaya. Tercero, son lugares donde se refleja la gloria de Dios. Y entre más oscuridad, más brilla. Y por último, los templos son lugares de milagros. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu misericordia. Gracias por tu venida, tu ascensión, tu resurrección, tu presencia aquí. Gracias por esta comunidad que 25 años, por tu gracia, hemos podido ser templos tuyos. ¡Qué privilegio! Tantos que como hemos orado han pasado y han ido a otros lugares a hacer luz. Señor, te ruego que reavives la vocación que nos has dado como hijos tuyos, ser los templos del siglo XXI, hasta el último día de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser testimonio visible, Señor nuestro. Señor, nosotros, tú obras no por nuestra
vida espiritual, sino por nuestra oración. No es nuestra perfección lo que te mueve, es nuestra oración. Haznos lugares de oración a cada uno. Señor, en un mundo oscuro, nos llamas a reflejar la gloria. Gracias. Ahora entendemos cuando tú dices en tu palabra, y yo les digo que deben ser santos, como mi Padre que está en el cielo es santo. Porque no es algo que nosotros nos perfeccionamos, sino que reflejamos la santidad tuya. Señor, la santidad no pasó de moda, porque tú moras en cada uno. Y Señor, gracias porque vemos esos milagros. Ser templo es ver milagros, ver milagros. Gracias por 25 años donde hemos visto tantos milagros, sobre todo el milagro de la salvación. Permítenos como congregación agradecerte por estos 25 años. Sigamos en actitud de oración. Yo le pedí a Darío como miembro de la iglesia que pueda dar gracias en nombre de todos, orando. Pudiera guiarlos en una oración más, pero los voy a invitar más bien a que cada uno nos coloquemos en modo oración y agradecimiento. Cada uno va a ser ese templo de oración que el Señor quiere que seamos en este ciclo. Coloquémonos en esa actitud, cada uno, templo de oración en estos últimos minutos, y yo los voy a guiar, únicamente a guiar. Padre, trae a nuestra memoria todos aquellos recuerdos, circunstancias y hechos por el cual cada uno de nosotros hemos sido tocados por ti, transformados por ti. Queremos agradecerte, Señor, por cada persona que ha pasado por esta tu iglesia en estos 25 años y que hoy enarbola la bandera de tu cruz en diferentes sitios del mundo. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares que están predicándote en todo el mundo y siendo testimonio y luz. Padre, oramos por aquellos que han partido a tu presencia en estos 25 años, Señor. Padre, hoy los recordamos y los homenajeamos porque están en tu presencia. Y Padre, queremos agradecerte porque tú nos das el regalo más grande como tus hijos, la posibilidad de encontrarnos todos los días contigo en intimidad. Tú nos conoces a la perfección y te pedimos que sigas obrando en todo aquello que necesitamos cambiar, transformar para hacer esos templos visibles en toda nuestra sociedad, donde quiera que nos coloques. Padre, te entregamos nuestras debilidades, nuestra fragilidad, pero descansamos en tu poder, en tu amor y tu fidelidad. Oramos en tu precioso nombre hoy agradeciéndote y festejando lo que tú has hecho en nuestras vidas y en cada vida
en estos 25 años, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uno, dos, hola. ¿Sí se acuerdan de la canción que es como nuestro himno? Pongámonos de pie. Vamos a cantarle al Señor que, como dice esta canción, nosotros estamos por Él y estamos para Él, aquí en este mundo. Digámosle eso, que estamos para adorarlo, para reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Y darte toda la gloria, estamos para escucharte, Señor, y siempre ante tu presencia reconocer tu grandeza, tu amor inmenso, tu liberación. Estamos para contarle al mundo que nos salvaste, estamos para que corra tu voz. Estamos para alegrarnos porque nos has hecho hermanos, nos has dado la amistad y la unión. Estamos para servirte allí en cada rostro humano, cuando haya llanto y cuando haya canción. Estamos para que crezca por ti nuestro compromiso, estamos para cumplir la misión. Estamos porque tu Hijo pagó por nuestros pecados y en medio de su dolor nos amó. Estamos porque quisiste que hoy desde esta colina brillara tu luz a nuestra nación. Estamos con alegría, Señor, confiados en ti. Estamos para adorarte y darte toda la gloria. Estamos para escucharte, Señor, y siempre ante tu presencia reconocer tu grandeza, tu amor inmenso, tu liberación. Nos haces libres. Estamos para contarle al mundo que nos salvaste, estamos para que corra tu voz. Estamos para alegrarnos porque nos has hecho hermanos, nos has dado la amistad y la unión. Estamos para servirte allí en cada rostro humano, cuando haya llanto, cuando haya canción. Estamos para que crezca por ti nuestro compromiso, estamos para cumplir la misión. Estamos porque tu Hijo pagó por nuestros pecados y en medio de su dolor nos amó. Estamos porque quisiste que hoy desde esta colina brillara tu luz a nuestra nación. Estamos porque tu Hijo pagó por nuestros pecados y en medio de su dolor nos amó. Estamos porque quisiste que hoy desde esta colina brillara tu luz a nuestra nación. Le damos un aplauso gigante a nuestro Padre, a nuestro Dios, por su fidelidad.